administrador apostólico de la diócesis de Riobamba, Reverendo Padre Carlos Yepes, vicario general de la diócesis de Riobamba. Reverendo Padre Luis Machado, director del Departamento de Laicos de la diócesis de Riobamba. Queridos hermanos, queridas hermanas, damos gracias a Dios por la presencia de Monseñor Andrés Carrascosa en nuestra diócesis. En nombre de los grupos y movimientos apostólicos de las cofradías y hermandades de la diócesis, hacemos a usted llegar este saludo efusivo de comunión con el Santo Padre y con la Santa Iglesia. Nosotros, como fieles cristianos laicos, somos conscientes de nuestra participación y misión en la vida de nuestra diócesis. Caminamos en comunión a partir de nuestros carismas y también de la misión encomendada por el Señor a cada uno de nosotros. Bienvenido, Monseñor, y espero que su estadía en estos días en la diócesis de Riobamba sea un signo del inmenso amor que Dios tiene para cada uno de nosotros. Bienvenido. En este momento vamos a ponernos en actitud de oración, a darle gracias a Dios por la vida, por la presencia del Señor Nuncio Apostólico en nuestra diócesis, ayudados por este signo que nos invita a todos a vivir en comunión, en participación, en misión. Somos un pueblo que camina. No caminamos solos, caminamos en iglesia. Hermanos y hermanas, nos ponemos en actitud de oración, inclinamos nuestra cabecita y vamos a cerrar nuestros ojos. Está aquí para abrigar, el Espíritu de Dios está aquí. Mueve, el Espíritu de Dios está aquí en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar, está aquí para librar, el Espíritu de Dios es aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Lleva de mí en ti un amor. Espíritu, vete en mí. Vete en mi corazón.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: dentro de poco tiempo ya no me verán, y dentro de otro poco me volverán a ver. Algunos de sus discípulos se preguntaban unos a otros: ¿qué querrá decir con eso de que dentro de poco tiempo ya no me verán y dentro de otro poco me volverán a ver? Y con eso de que me voy al Padre. Y se decían: ¿qué significa ese un poco? No entendemos lo que quiere decir. Jesús comprendió que querían preguntarle algo y les dijo: están confundidos porque les he dicho, dentro de poco tiempo ya no me verán, y dentro de otro poco me volverán a ver. Les aseguro que ustedes llorarán mientras el mundo se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se transformará en alegría. Palabra del Señor. Hagamos un momento de oración. Contemplemos desde el silencio la palabra que se hace vida, la palabra que nos acompaña, que abre camino y que es camino, que nos conduce a la vida y que es la resurrección. Te pedimos, Señor, por todos los fieles cristianos laicos, que perseveramos en la Iglesia de Riobamba, para que aprendamos a amarle, venerarle, conocerle al Señor en el camino hacia el reino de Dios, y que seamos corresponsables con la ecología integral. Oremos al Señor. Oremos al Señor por los movimientos y grupos apostólicos de nuestra diócesis de Riobamba, para que, guiados por el Espíritu Santo y fieles al Magisterio, sigamos en nuestra tarea de evangelización. Roguemos al Señor. Por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, por nuestro nuncio apostólico, Monseñor Andrés, por nuestro obispo José Bolívar, por todos los sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos y grupos comprometidos, para que sigan iluminados por el Espíritu Santo que Jesucristo envió al servicio de nuestra Iglesia y protegidos por nuestra Madre Santísima la Virgen María, roguemos al Señor. Y ahora ponemos a nuestra Iglesia en las manos del buen Dios de la vida, a la Iglesia universal, a la Iglesia que nos invita a caminar en comunión. Cantamos. Has venido, Lori. Cantemos todos.
ni has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré. Es bien que tengo en mi barca, no hay hombro ni espada, tan solo redes y mi fracaso. Cantemos. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Cansancio, en otros descansen, seguir amando. Señor, mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Que el Señor bendiga este encuentro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tomemos asiento, por favor. Quisiéramos, Monseñor Andrés, en este momento, hacer una breve reseña de los grupos, movimientos apostólicos y de las distintas cofradías y hermandades que caminan en nuestra iglesia de Riobamba. Monseñor Andrés Carrascosa Coso, nuncio apostólico en el Ecuador. Monseñor José Bolívar Piedra, administrador apostólico de la diócesis de Riobamba. Queridos sacerdotes, hermanos todos. Su Excelencia Monseñor Andrés, en la diócesis de Riobamba, como laicos, trabajamos en diferentes estructuras humanas, con vocación misionera dentro del único pueblo de Dios, teniendo una auténtica vocación que se fundamenta en una fe ferviente y que como fieles cristianos laicos somos un aporte a la Iglesia con un espacio de encuentro personal con Dios a través de una espiritualidad concreta. Enfrentar juntos es disponernos a la escucha del Espíritu Santo, que como el viento sopla donde quiere. Oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Permaneciendo dispuestos a las sorpresas que ciertamente preparará para nosotros a lo largo del camino, permitiéndonos poner en acción una verdadera conversión sinodal con frutos que irán madurando progresivamente. Sin duda, estamos llamados como fieles cristianos laicos a tener una misión evangelizadora, siendo testigos del amor de Dios a través de un proceso participativo e inclusivo,
para así juntos contribuir en la construcción del reino de Dios, reconocer los dones y carismas que el Espíritu Santo distribuye libremente para el bien de la comunidad en favor de la familia humana. En la diócesis de Riobamba tenemos las comunidades eclesiales de base, los grupos y movimientos apostólicos parroquiales, como la Renovación Carismática, Movimiento Juan 23, Grupo Bíblico Zarzardiente, Legión de María, Lazos de Amor Mariano, Emaús, Círculo de Oración y las hermandades y cofradías. Que hacemos juntos ese caminar que el Señor nos pide en esa dimensión de sinodalidad. Fieles cristianos laicos y pastores en el peregrinar que hacemos como iglesia. Durante estos 2 años de pandemia, nos hemos adaptado a otra manera de vida cristiana, reestructurando las actividades planteadas en una planificación anual y con la necesidad de poder crear nuestros propios espacios a través de la virtualidad en diferentes plataformas digitales. Hemos continuado trabajando en diferentes aristas. Solidaridad, a través de una pastoral social ante la situación emergente de la crisis sanitaria que vivimos, llegando con ayuda humanitaria a los diferentes sectores de la ciudad y de la provincia, atendiendo a los más vulnerables. Oración permanente, a través de los chats en la plataforma Zoom, acompañándonos del rezo del Santo Rosario, las Eucaristías virtuales y el estudio bíblico, con el fin de perseverar en la fe y animarnos unos a otros como hermanos, sosteniendo también a nuestros familiares y amigos, no solo dando consuelo a los enfermos de COVID, sino también a quienes perdieron la batalla contra esta enfermedad. Acompañamiento. Con la nueva manera de poder tener contacto con familiares, amigos y hermanos a través de la virtualidad, el sosiego, la tristeza y la soledad que se vivió de manera evidente, y es allí cuando nuestro trabajo se vio al acompañarnos mutuamente. Visitas. Con las medidas de bioseguridad, nos ayudamos a través de las visitas a las familias afectadas por el COVID y que atravesaban una situación complicada al verse afectada su salud y a los más vulnerables. Servicio. Desde nuestras realidades temporales, no dejamos de realizar nuestro servicio pastoral. En algunos grupos se pudo gestionar a través del Ministerio de Salud para dotar diferentes pruebas en algunas comunidades. Hemos permanecido activos en la caridad a través del servicio que como fieles cristianos laicos realizamos. Compartir con el menos favorecido, no solo el alimento material, sino también el espiritual a través de la palabra de Dios. Cada grupo tiene su propio carisma y espiritualidad. Para ello, me permito hacerle llegar a usted, Monseñor, en representación de los grupos, movimientos, hermandades pastorales de la diócesis de Riobamba. Renovación carismática. Primero, el encuentro de Jesucristo bajo la unción del Espíritu Santo, acompañar en los procesos de conversión y llegar a un compromiso con la Iglesia. Movimiento Juan 23, reinsertar a los hermanos alejados de la Iglesia y marginados de la sociedad, enmarcada en el amor, entrega y sacrificio. CEPS, comunidades eclesiales de base. Vivir en comunidad al servicio de la Iglesia, el amor a Jesús y María, encarnar la palabra de Dios en la realidad de cada comunidad. Legión de María. Hacer de la fe la inspiración de la propia vida en oración y acción, hasta conseguir la santificación personal, comprometidos en la entrega y devoción a María con amor y humildad. Grupo Bíblico Zarzardiente. Caminar en fraternidad, tratar como hermanos tanto a propios como extraños,
vivir el carisma de Francisco de Asís, entre otras cosas, ser un solo rebaño, con el corazón vuelto al Señor para anunciar al mundo con la vida y la palabra, preparar misioneros y animadores a través del estudio bíblico, a fin de que estén en condiciones de realizar el trabajo pastoral y de evangelización en la parroquia y fuera de ella. Lazos de amor mariano, al servicio de la Iglesia, con un llamado de conversión e ir a Jesús por María. Emaús, renovar la vida desde el corazón y tratar de servir con amor a través de sus diferentes ministerios. Círculos de oración, como signo, tienen a Jesucristo crucificado. Su labor está basada en las diferentes modalidades que se encuentran en los libros del Padre Ignacio Larrañaga. Pastoral de la salud, visitar a los enfermos llevando a la comunión a los hogares, hospitales, centros de detención y a quien solicite este servicio. Pastoral social Cáritas, aliviar el sufrimiento, ayudar a construir medios de sustento a largo plazo en las comunidades pobres y vulnerables que puedan sobrevivir y recuperarse de las crisis humanitarias para vivir en un ambiente protegido y llevando a través de este gesto el mensaje de Dios. Hermandades y cofradías, promover el culto público a los ministerios de fe referidos a la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Nuestros brazos están abiertos y con un renovado espíritu de colaboración para poner nuestros modestos talentos al servicio de una mejor misión pastoral en nuestras parroquias, en la diócesis y la Iglesia toda. Que Dios, María Santísima, derramen abundantes bendiciones en su vida pastoral y por su digno intermedio enviamos nuestro saludo cariñoso al Papa Francisco. Seguimos orando por él y por usted. Muchas gracias. ¿Funciona? Buenas noches. Qué belleza verles de nuevo. Yo recuerdo que cuando hice la visita a la diócesis estuvimos aquí mismo, un bellísimo encuentro, y esta vez también quería verles. Miren, creo que les decía aquella otra vez que a mí me encanta cuando cada grupo vive aquello que es, el carisma que Dios le ha dado. Pero hay momentos en que tenemos que ser familia mayor, en que las diversas expresiones, los diversos carismas, nos unimos para ser la Iglesia que somos todos. Y hoy es uno de estos momentos en que ya lo importante no es la bandera de cada uno, sino el hecho de que somos esa Iglesia de Jesucristo, todos juntos. Y me ha encantado siempre la expresión fieles cristianos laicos, porque es lo que somos, lo que más grande que tenemos es ser fieles cristianos laicos, fieles cristianos curas, fieles cristianos obispos, pero fieles cristianos, pertenecientes a Jesucristo desde nuestro bautismo. Esto a veces se nos olvida, que desde el día que fui bautizado no me pertenezco, pertenezco a Jesucristo. Y eso significa fieles cristianos, seguidores de Jesús. Bien, ¿por qué está aquí el nuncio? ¿Qué quiere el nuncio? ¿Saben por qué he venido? Pues he venido porque cada uno tiene su estilo y yo tengo el mío. Y desde que soy nuncio, y voy a celebrar 18 años dentro de poco, he estado en varios países. Cada vez que me encuentro con una
sede vacante, con una diócesis que no tiene obispo y que está en proceso de preparar todo el material para que el Papa nombre un obispo, considero que es mi deber ir a esa diócesis y encontrarme con 3 grupos. Esta tarde me encontré con la vida consagrada, con religiosos y religiosas. Esta noche con los fieles cristianos laicos y mañana en la mañana con los fieles cristianos presbíteros, con el clero de esta diócesis. ¿Para qué? Pues para explicarles algo que normalmente no se explica, que es cómo se hace un obispo. Y si no se explica, ¿saben lo que ocurre? Que al final nos lo imaginamos como queremos. Y nos lo imaginamos que esto es como en la política. Que me hago amigo del asambleísta a ver si me pone de concejal. Y esto no es así, esto no tiene nada que ver. Esto es un discernimiento eclesial. En el fondo es un caminar juntos, es una expresión de la sinodalidad. Y yo quiero esta noche explicarles de manera detallada cómo se hacen estas cosas. Estamos en sede vacante. Yo agradezco a Monseñor Bolívar que con una disponibilidad ejemplar, cuando el Papa le nombró administrador apostólico, aceptó el sacrificio de pasar media semana en Cuenca y media semana aquí para servir. Yo pensé que este tiempo de administración apostólica, dicho sea de paso, la palabra apostólico, administrador apostólico, significa en nombre de la sede apostólica, en nombre del Papa. El Monseñor Bolívar es el que administra esta diócesis en nombre del Papa hasta que haya un obispo. Pues en esta sede vacante yo pensé que iba a durar menos tiempo, pero otra serie de problemas que hemos tenido este año con los nombramientos, ha habido varios casos en que se ha nombrado un obispo y después, por razones personales, porque uno psicológicamente se te viene abajo, por lo que sea, han renunciado, y eso ha habido que andar corrigiendo esas situaciones, y yo no he tenido la disponibilidad de hacer esto hasta ahora. Bien, cuando hay una sede vacante, normalmente a mí me preguntan, bueno, ¿y quiénes son los candidatos a obispo? No hay candidatos. Es más, después les explicaré que si los hubiera, eso sería bastante negativo. Cuando hay una sede vacante, se hace una consulta bastante amplia. ¿Quién la hace? El nuncio, como representante del Papa en el país. ¿Y a quién consulta? Pues a una serie de personas. En muchos países se consultan 30 personas, 35. Yo una vez le dije al Santo Padre, yo consulto más del doble del nuncio que más consulta. Yo consulto 60, 70 personas. ¿Y quiénes son esas personas? Pues miren, algunos obispos, algunos sacerdotes, algunos religiosos, algunas religiosas, algunos laicos y algunas laicas. Porque me interesa que estén todo el pueblo de Dios representado. No puedo consultar a todos los obispos, a todos los curas, a todos los religiosos, a todas las religiosas, a todos los laicos o a todas las laicas, obviamente. Pero trato de que sea suficientemente amplio para que no haya solo personas que piensen de una manera y no de otra. Yo quiero lo más variado, lo más universal posible. Pero esa consulta la hacemos de una manera reservada, bajo secreto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de cosas muy delicadas y estamos hablando de personas y con esas cosas no se puede jugar.
Hay quien dice, ¿y por qué no se hace una votación? Pues miren, porque entrarían los partidos políticos, los sindicatos, los grupos sociales, que con tal de favorecer al propio candidato, estos no se despeinan en calumniar a quien sea. Como ya hemos visto, recuerdan que aquí el año pasado, desde ese altar, tuve que poner algunos puntos sobre algunas IES, porque se estaba permitiendo cierta prensa calumniar a Monseñor Parrilla y a Monseñor Gerardo Nieves. Y no hay derecho. Y alguien tenía que poner las cosas claras. Bueno, y a esas personas que se consulta, ¿qué se les pregunta? Miren, aquí hay muchas personas que han sido consultadas. Lo que pasa es que no lo dirán porque están bajo secreto. 3 preguntas se hacen. Primera pregunta, ¿cómo está la diócesis? Hay veces, sobre todo cuando es en Quito o más cerca, que yo llamo a las personas y les entrego la carta personalmente. Y me suelen preguntar, ¿y cómo tengo que hacer? Como usted quiera. ¿Y qué es lo que tengo que decir? Lo que usted quiera. Y a mí no me van a sacar de ahí. Cada uno lo organiza como quiere. Pues mire, los sacerdotes yo creo que así, 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 la pastoral así, los laicos así, la organización de la diócesis, lo que quieran. Primera pregunta, entonces, ¿queda claro cómo está la diócesis, el estado de la diócesis? Segunda pregunta, ¿cuál es el perfil de obispo que necesita esa situación? Pues tiene que ser un obispo, tendría que ser así, así, así. Miren, en esta pregunta yo suelo tener 2 problemas. Les cuento cuáles son. Uno es, yo necesito saber esta situación, ¿qué te parece que está necesitando? No me hagas la teología del episcopado. Y otro problema, ¿saben cuál es? Porque ya puestos a pedir, pues que sea santo, que sea sabio. Y una vez a alguien le dije sí, y ya puestos pongan que sea rubio y con los ojos azules. ¿Puestos a pedir? Pero claro, cuando lees eso, dice, mire usted, de eso no tengo. Vamos a ver de lo que tengo, a ver qué hay, ¿no? Pero se trata de definir el perfil, en primer lugar. Y solo en tercer lugar, la tercera pregunta es, deme 3 nombres de personas que podrían ser el obispo de Riobamba. Y dígame por qué. ¿De qué manera responden a ese perfil para afrontar esa situación? Si usted me ha dicho que quiere que sea rubio y con los ojos azules, no me diga que no me ponga uno con ojos negros y cabello negro. Pues no va, ¿no? O sea, pero al ponerme esos 3 nombres me tiene que responder a un cuestionario que está anexo, y en ese cuestionario de 4 páginas se pregunta de todo. Desde cualidades humanas, cristianas, si es un hombre de oración, si es un hombre de una vida sacerdotal seria, si tiene buena formación humana, buena formación espiritual y cristiana, si es una persona que siente con la Iglesia, si es alguien que tiene una práctica pastoral amplia y diversificada, si es una persona que tiene capacidad de gobierno, capacidad de decisión, capacidad de trabajar junto con los demás, si es alguien que sabe administrar, muchas cosas. Entonces, si yo a 60 personas, por ejemplo, le pregunto, deme 3 nombres, ¿ustedes se imaginan la cantidad de nombres que a mí me llegan? Porque esas 60 respuestas son una cosa así. Entonces yo tengo que ver uno por uno todos esos nombres. Quizá hay un nombre que tenga 40 preferencias y el otro tendrá solo una, pero yo voy a mirar todos. Voy a ver que si eso coincide y en qué grado coincide
con una cosa que existe en el derecho canónico y que normalmente no se conoce. Quizá no todos ustedes sepan que todas las conferencias episcopales de todo el mundo están obligadas a hacer una sesión cada 3 años para pensar en posibles obispos. Cada obispo puede proponer los nombres que considere oportuno, lee el currículum, explica, los obispos intercambian pareceres y ahí se vota. Sí, no o no lo conozco suficientemente. Y esa lista está en Roma y la tengo yo también y miro a ver si hay coincidencias entre esa lista y lo que está saliendo de la base de la diócesis. Sobre cada uno de esos sacerdotes que me aparecen, yo tengo que hacer de nuevo otra consulta. Otros 50, 60, 70 personas que son consultadas sobre este sacerdote en concreto. Obviamente, si es un sacerdote de la diócesis de Riobamba, consultaré en Riobamba. Si es de la diócesis la cercana de Ambato, consultaré en Ambato. Si es de Cuenca, consultaré en Cuenca, ¿no? Donde le conocen. Y consultaré igual algunos obispos, algunos sacerdotes, algunos religiosos, algunas religiosas, algunos laicos y algunas laicas. ¿Por qué? Porque todos tenemos puntos de vista diferentes. Una laica, con el ojo que ustedes, mujeres, tienen, pues a lo mejor piensa distinto de un religioso. Porque ven las cosas de otra manera. O sea, cada uno somos como somos y todos somos complementarios. Entonces, en eso puede salir el que es muy amigo del cura y el que es enemigo de tal cura. Pero uno está acostumbrado también a saber leer entre líneas. Y a veces, cuando te sale todo muy positivo y sale uno diciendo que ese señor es el demonio, dices, pues a lo mejor hay algo aquí que no funciona. Vamos a ver qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces a veces le tienes que decir, deme pruebas de aquello que usted está diciendo. O consultas a otras personas con una visión independiente para que te digan si eso responde a la realidad o no. O sea, hay muchas maneras de tratar de no dejarte engañar si es un caso de que hay una envidia de alguien, porque puede ocurrir. Pero repito, cuando tú tienes 60 respuestas, si quitas el amigo y el enemigo, prácticamente te viene una idea bastante clara de qué estamos hablando. Cuando yo he hecho todo esto, y esto, fíjense que esto puede significar de 500 a 1000 cartas mías y otras tantas respuestas. Estos son unos moles de papel increíble. ¿Cuál es la función del nuncio? Según el derecho canónico, yo como representante del Papa en el país tengo el deber y el derecho de reducir todo esto a una terna, a 3 nombres, presentando los porqués de todo lo que han dicho las 50, 60 personas que han hablado sobre cada candidato. Y de esto se hace una síntesis. Esa síntesis que yo voy a mandar a Roma se hace en italiano, porque después verán que en Roma se trata en italiano esos temas. Y a veces esas síntesis pueden ser 100, 150 páginas. Entre el estado de la diócesis, el perfil del obispo, un candidato, otro candidato y una síntesis final. Yo presento el candidato y lo presento después de haber leído todo lo que han dicho todos. Yo soy el único que he leído todo eso. Y al final presento la terna diciendo por qué. Me parece que en primer lugar debería ir este por esto, por esto, por esto, por esto. En segundo lugar, este por esto, por esto, por esto, por esto. En tercer lugar, este por esto, por esto, por esto, por esto. Y cuando yo lo hago, lo mando a Roma. ¿Y qué pasa en Roma? En Roma lo mando a la Congregación para los Obispos. Y ellos lo estudian, ven si todo se ha hecho como se debe hacer. Y si todo va bien, pasa a una asamblea plenaria de la Congregación para los Obispos, y esa plenaria
está compuesta por unos 25 cardenales de distintos países. Y ahí hay gente que me suele decir, pero esos cardenales no conocen Riobamba, por ejemplo. Pero no son tontos y saben leer. Y como esa reunión se va a tener en italiano, va todo el material en italiano para que cada uno se lo estudie y llegue a la reunión habiéndose estudiado todo. Hay un cardenal que le atribuyen la labor de ser relator. Quiere decirse que es el que expone el caso. Y dice, el nuncio dice que la situación de la diócesis es así, 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 y por lo tanto el perfil del obispo que se presenta es más o menos así, 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 por lo cual ha propuesto en primer lugar este, en segundo este, en tercer lugar este. Pero hay que cada uno actuamos en conciencia. Y ese cardenal puede decir, pero ¿saben qué? Yo creo que el nuncio le ha dado demasiada importancia a este aspecto, pero quizá habría que darle más importancia a este otro. Por lo cual a mí me parece que el perfil debería ser más bien este otro, por lo cual, bueno, a mí me parece que responde más el número 3 o el número 2 que el número 1 que ha propuesto el nuncio. Aquí nadie tiene nada contra nadie, aquí esto es pura conciencia, cada uno responde delante de Dios. Cada uno de esos otros 24, si son 25 en la reunión, una vez que ha terminado el relator, cada uno se tiene que expresar y decir, pues yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho el relator, o yo estoy de acuerdo con lo que dice el nuncio, y se tiene que pronunciar sobre cada uno de los 3 candidatos. El primero a mí me parece que va muy bien, el segundo yo tendría reservas sobre este punto, este otro, el tercero creo que no va. Cada uno dice lo que piensa. Todo eso se transcribe y se graba y se transcribe y le llega al Papa. El cardenal prefecto de la congregación, que tiene reunión con el Papa cada semana, le lleva al Papa, mire, hemos visto esto. Pero yo quiero subrayarles una cosa. Son niveles que son totalmente autónomos y que no se mezclan. O sea, yo no interfiero en lo que me dicen las 60 personas consultadas. Cada uno dice lo que quiere. Yo lo leo y ninguna de esas 60 personas interfiere en lo que yo en conciencia pienso y escribo. Ni yo interfiero en lo que los cardenales van a decir, ni ellos en mí, ni tanto menos en los informadores locales. O sea, somos niveles totalmente independientes. Y por si faltara algo, el cuarto nivel es el Papa, que tiene toda la información, porque al Papa no se le niega información. Y el Papa puede tener delante las respuestas, porque yo he mandado las respuestas de los informantes locales. No es que yo escribo lo que a mí me parece, no, yo mando las respuestas que han llegado de aquí. Y el Papa puede decir, pues yo he conocido a Monseñor Bolívar y quiero saber qué es lo que piensa, y puede sacar el papel que ha escrito Monseñor Bolívar, por ejemplo. Entonces el cardenal le lleva todo el material, el Papa suele decir, déjemelo aquí y lo vemos la semana próxima, le doy la respuesta. El Papa puede querer ver lo que ha escrito el nuncio, lee por supuesto lo que le han dicho los cardenales y sabe qué criterio tiene cada uno, y al final el Papa dice, el obispo de Riobamba va a ser fulano de tal. ¿Qué ocurre en ese momento? Que el cardenal prefecto de la congregación me manda un mensaje reservado. Tenemos una manera de comunicarnos que no es pública, que es reservada, y me dice, el Santo Padre ha nombrado a esta persona. Pídale, pregúntele si acepta, pídale el consenso. Porque el episcopado es una cruz, y esa cruz hay que aceptarla. A nadie se le puede imponer el episcopado. Yo llamo al interesado, como el día que Monseñor Bolívar fue nombrado obispo auxiliar de Cuenca, le llamé, le di el susto de su vida y le dije, hermano, el Papa te ha nombrado obispo auxiliar de Cuenca, ¿aceptas?
Y son momentos muy complejos. ¿Cuántas veces hemos terminado llorando? El interesado y yo. ¿Cuántas veces nos hemos ido a la capilla? Recuerdo uno que me decía, es lo último que yo desearía en mi vida. Pero ¿cómo hago a decirle que no al Papa? Yo entiendo que a través de lo que el Papa me está pidiendo es Dios mismo que me lo está pidiendo. Y no puedo decirle que no. Y bien que me gustaría no tener que aceptar. Porque sé que va a ser una cruz. Entonces el interesado tiene que escribirle una carta al Papa, diciéndole, acepto. Y ahí buscamos en qué fecha va a ser publicado el nombramiento y en qué fecha se va a hacer la ordenación episcopal si no es obispo o la toma de posesión si ya es obispo. Esta es la manera. Y es bueno que lo sepamos, porque una vez que lo sabemos, cae mucho ese morbo, ¿no? Como decir, parece que está aquí dando codazos. Saben que cuando la primera vez que nos reunió a todos los nuncios el Papa Francisco, y eso ustedes lo encuentran en el discurso que nos hizo, está publicado, creo que el 21 de junio de 2013, él llevaba 3 meses de Papa. Nos dijo, imagino que os preguntaréis si tengo algo que deciros sobre los nombramientos, y sí que lo tengo. Voy a decir lo mismo que le dijo, él ahí se refería a San Juan Pablo II, creo que el que le ocurrió esto fue San Juan XXIII, pero no estoy seguro. Cuando llegó, apenas elegido Papa, llegó el prefecto de la Congregación para los Obispos, le preguntó, Santo Padre, ¿tiene alguna directriz que darme? Dijo, sí, la tengo. Y lo dijo en latín, esas expresiones latinas, los latinos usan pocas palabras para decir cosas muy profundas, y le dijo, volentes no lumus. Aquellos que quieren ser obispos, no los quiero. El que quiera hacer carrera de eso de ser obispo, no lo nombraré nunca obispo. Por lo cual, cuando me dicen, ¿quiénes son los candidatos? Recuerdo que un día llegué a una diócesis y con los sacerdotes estábamos bromeando y algún sacerdote dice, señor nuncio, ¿dónde se echa la carpeta? Y dije, como le eches carpeta, estás fregado. O sea, esto no es una carrera, esto no es un querer, esto es un discernir, es un discernimiento eclesial que hacemos entre todos. Es como un mosaico, cada uno pone su parte y entre todos. Y es algo, miren, cuanto más trabajo en esto, más soy providencialista. La providencia de Dios, Dios trabaja a su manera, con sus tiempos, a veces escribiendo derecho con renglones que parecen torcidos. Y el Papa nos decía una cosa muy interesante, nos decía, miren, se trata de descubrir quién es la persona que Dios ya ha elegido. Se trata de discernir quién es la persona que Dios ya ha elegido para este ministerio. Y nos recordaba lo que le pasó a Samuel al momento de la elección del rey David. No sé si recuerdan. Fue a la casa del papá de David y se encontró con el hermano mayor, alto, rubio, bien puesto, y dijo, sin duda estoy ante el escogido del Señor. Pero el Señor le hizo entender, no es este. Entonces pensó en otro hermano mayor, tampoco es este. Y ninguno de los hermanos de David. El profeta Samuel sintió que era el escogido del Señor. Y le dijo al padre de David, ¿pero no tienes más hijos? Sí, tengo uno pequeño que está cuidando el rebaño, hazlo venir y no comeremos hasta que llegue. Y cuando llegó, Samuel entendió que David era el escogido del Señor.
¿Por qué les digo esto? Porque a veces cuando comienza toda una consulta, uno se puede hacer una idea y pensar, verás, va a salir esta persona es la que va a salir, la van a... Y luego no sale. Esto no es un juego humano. Aquí está por medio el designio de Dios. Y otra cosa, nadie tiene derecho al episcopado. El episcopado es una vocación. O te llama el Papa o no te llama. Punto. Y esto lo tenemos que entender, que es así de sencillo, pero así de profundo. Entonces, repito, cada uno pone su parte. Y Dios con todas esas partes al final. Porque el Papa puede escoger uno distinto del que yo le haya propuesto. O distinto del que le hayan propuesto los cardenales, por ejemplo. Porque en ese aspecto es el Papa el que tiene la gracia de Estado. Y eso lo creemos firmemente. Por eso les digo que cuanto más trabajo en esto, más soy providencialista. Porque la providencia de Dios sabe actuar. Y yo suelo decir muchas veces, no quieran enseñarle a Dios a ser Dios, Él ya sabe. Y nosotros no sabemos. Y Él dirige la historia como le parece. Pues esto es lo que estamos comenzando por segunda vez, porque lo hicimos una primera vez, ustedes saben que fue elegido, fue nombrado Padre Gerardo Nieves, al final por todas aquellas cosas absurdas, llenas de maldad. Bueno, se vino abajo psicológicamente y no se podía. Pero el Papa tenía clara la cosa y me dijo, dialogando con él, bueno, lo tendremos en cuenta para otra ocasión. Y bueno, pues ahora está de obispo auxiliar en Guayaquil. En Guayaquil están felices con él y él está feliz en Guayaquil. Así es que, por eso dices, Dios sabe lo que hace. Yo nunca hubiera imaginado esa solución, pero fue lo que Dios nos fue presentando. Y así, entonces, ante toda esta situación que ahora estamos en el nivel de las consultas, yo las he enviado, ahora debo recibir las respuestas y yo cuando hay alguien que tarda, pues le jalo las orejas. Sí, este es un nuncio que llama por teléfono. Hay gente que no se lo cree. Una vez llamé, le estaba contando a Monseñor Bolívar que una vez llamé a un cura para algo de esto y le dije, soy el nuncio. Y el otro no me dijo, yo soy Napoleón, de casualidad, porque no se lo creyó. Pensaba que era alguien que se estaba riendo de él. Y entonces empezó a reírse y cuando se dio cuenta que yo era el nuncio de verdad, se quería morir. Se quería meter debajo de las piedras. Y le dije, pues voy a ir a tu diócesis el mes que viene. Y lo busqué. Y se pegó un susto el pobre curita, venía. Digo, no te preocupes, eso es una broma. No, pero señor nuncio, ¿cómo iba yo a pensar que el nuncio me iba a llamar? Pues el nuncio no muerde, también llama por teléfono cuando... Es decir, hermano, que está retrasado, te doy 3 días para que termines lo que estás escribiendo y me lo mandes. Porque si no, retrasamos. Y se le hace daño a la Iglesia de Dios. Y eso es lo más importante. Entonces, en este punto estamos. Y yo quería que ustedes, como laicos, sepan cómo es la situación. Porque, repito, si esto no se explica, se crea mucho morbo y cada uno se lo imagina de una manera y aparecen cosas absurdas y aquí parece como si estuvieran dándose codazos para ser... No, mire usted, esto no es así. Esto no es así. Basta que hubiera uno que quiere dar codazos para ser él, para que se le quite del medio. Por decisión personal del Papa. Bien, a este punto yo quisiera que ustedes me hicieran las preguntas que consideren conveniente. Aquí debe haber un micrófono, ustedes se levantan, vienen aquí, se presentan, soy fulano de tal y pertenezco a tal grupo y quiero preguntarle tal cosa. ¿Les parece? Una pregunta, ¿a ustedes le han hecho alguna vez una pregunta a un nuncio apostólico? No, pues aprovechen, que no es todos los días. Ánimo, venga. Yo les paso el micrófono. Venga. Y alce la mano. Venga, vengan acá.
Póngase aquí que la coja la cámara, póngase aquí. Y así se le ve. Buenas noches. Más acá, que le encuadren. Buenas noches, Monseñor Andrés Carrascosa, nuncio apostólico del Papa en el Ecuador. Mi nombre es Marco Londo, soy representante de la pastoral de la parroquia San Juan Bautista de Yaruquíes. Quiero expresar dos puntos claros y concisos. En primer lugar, dar el agradecimiento a Monseñor José Bolívar Piedra por su trabajo incansable en favor de la diócesis de Riobamba, que al ser y al tener que dividir entre Riobamba y Cuenca sus dos labores, no ha sido completo o no ha sido del todo fructífero. En segundo lugar, quiero expresar el sentimiento desde el sentido del pueblo. Con la bendición de Dios, el Papa Francisco sabrá escoger el nuevo obispo para nuestra diócesis. Pero sí queremos que sea una persona que venga a trabajar por la unidad de los párrocos, por la inclusión de todas las pastorales, tanto mestiza como indígena, con la cual nosotros mucho trabajamos. Esos son mis dos pedidos especiales y gracias a usted, Monseñor José Bolívar, por su arduo trabajo realizado en beneficio de la diócesis de Riobamba. Muchas gracias. Gracias a usted. Usted ha tocado un punto fundamental, que el obispo sea alguien que cree unidad. Es fundamental y me encanta oírlo, porque esto ya no es decir que sea fulanito porque es amigo mío, que sea menganito. No, es decir, vamos al perfil del obispo. El perfil tiene que ser alguien que sea capaz de crear comunión, de crear unidad entre las diferentes expresiones, que es santo y bueno que seamos diversos, porque el Señor no nos ha creado a fotocopia, nos ha hecho diferentes, pero nos ha hecho diferentes para ser complementarios a través del amor recíproco, que es el distintivo de los cristianos. En esto conocerán todos que ustedes son discípulos míos, si se aman unos a otros. Y el obispo tiene que colaborar a crear esta unidad entre las diversas expresiones de iglesia. Le felicito y le agradezco. Gracias. ¿Más preguntas? Venga. Buenas noches, señor nuncio apostólico. Venga más cerca, que el nuncio no muerde. Ahí. Buenas noches. Un gusto tenerle aquí en nuestra diócesis. Gracias. A mí siempre me ha inquietado una pregunta. Si bien es cierto, el obispo tiene que ser carismático, fomentar la unidad y todo eso, hay algunos requisitos que a mí sí me llaman la atención y quisiera que usted me ayude en ese sentido. Pues referente a la edad. Y los años que tiene que tener como sacerdote, ¿no?, para poder llegar a ser obispo. Esa ha sido mi inquietud y en buena hora que se dio esto para poder despejarla. Perfecto. Miren, el derecho canónico, que es siempre una expresión de mínimos, dice que está prohibido que un obispo tenga menos de 35 años y menos de 5 años de cura. Pero luego cada papa tiene su idea. Y Papa Francisco, por ejemplo, no le gusta nombrar obispos muy jóvenes. Ya antes de él, imposible nombrar uno que tuviera menos de 40 y menos de 10 años de sacerdocio. Imposible. Pero es que Papa Francisco, si ustedes ven cuando los nombramientos que salen cada día y ustedes miran en qué año han nacido, está nombrando más personas entre los 50 y 60 años, y yo diría personas a veces más cercanas a los 60 que a los 50. Porque él dice
que la persona que recibe este ministerio, esta cruz del episcopado, tiene que ser una persona muy madura humanamente y como cristiano y como sacerdote. Porque la crisis de los 40 existe, esto en todas partes, también en los curas. Y mejor que la hayan pasado. Y mejor que si a uno se le sube la cabeza el episcopado, hace muchos desastres. Entonces, no existe una edad preestablecida, pero yo sé que el Papa tiene preferencia porque no sea muy joven, para que tenga mayor madurez. Pero vamos, no es el único requisito, es uno entre las muchas cosas que vamos a mirar. Yo he aprendido, en esto llevo casi 40 años haciendo esto, en las diversas nunciaturas, en los diversos continentes donde he sido enviado a trabajar. Y puedo decirles que, bueno, pues uno va viendo que lo importante es ver quién es la persona que mejor se adaptaría a esa situación. Solo después le miro la cédula y veo cuándo nació y dónde nació. Lo importante es que sea la persona que tiene los mayores elementos para servir bien en esa iglesia. Y eso es lo que trato de hacer. Pero, les repito, lo miramos con mucho interés. Es muy difícil, les repito que es muy difícil, porque el perfil que se busca es un perfil muy diversificado, muy poliédrico. A veces tienes un gran sacerdote, pero es un desastre en la administración de la parroquia. Tú no lo puedes poner en la diócesis, se la lleva por delante. O tienes una persona buenísima, pero es incapaz de tomar decisiones. O es muy bueno, pero es un individualista y es incapaz de trabajar en equipo con otras personas. No va. Ven, es muy complejo. Y no por maldad. A veces por carácter. Hay personas que te dicen, oh, esta persona está muy preparada, pero tiene un carácter insoportable, no se puede estar a su lado. O sea, son 1000 cosas. Entonces, es complejo. Repito, es un discernimiento eclesial que hacemos entre todos. Más preguntas. Buenas noches. Bueno, mi pregunta es, tengo esa inquietud en mi corazón. Ven acá que te tome la cámara, que si no, y el nuncio no muerde. Ya. Mi pregunta es, ¿por qué no hay en el Ecuador, o al menos en Riobamba, el ministerio del exorcismo, de la sanación y liberación? Me parece que es un ministerio que es muy importante, porque hay muchas personas que sufren, y siento que es tal vez un ministerio muy atacado y que es necesario. En la Biblia se habla que Jesús expulsaba demonios, igual los apóstoles, y no sé si tal vez se puede incentivar a los sacerdotes, porque como le digo, hay muchas personas que sufren de esto. Sí. Y sería un medio también para sanar y liberar a mucha gente. ¿Eso? Sí. Vamos a ver, esto depende, en cada diócesis depende del obispo. Es una potestad suya que no se le puede imponer. Tú has dicho es un ministerio muy importante y yo te digo que no sabes cuánto, pero no sabes también lo enormemente complejo que es. Yo me he encontrado situaciones que al final te das cuenta que no era posesión diabólica, que era simplemente problema psicológico. Pero me he encontrado situaciones que estoy seguro que era posesión diabólica. Y es lo más duro que he vivido en mi vida. Porque en un momento, en una reunión de jóvenes en Panamá, donde yo era nuncio antes de venir aquí, había 12.000 jóvenes, y en un momento de mucha emotividad, en el momento de la adoración al Santísimo, bueno, empezaron a caer como moscas. Y se los llevaban a una carpa. Y yo estaba confesando, porque yo me pasaba esos días con los otros curas
con 10.000, 12.000 jóvenes. Tú sabes la cantidad de gente que se quería confesar. Y éramos 20, 30 curas confesando full. Y entonces vinieron a decirme, monseñor, venga, usted es obispo, venga. Y fui viendo caso por caso. La mayoría eran cuestiones psicológicas que de la emoción se habían venido abajo. Pero en un momento, una chiquita está hablando con ella y le sale una voz de caverna, como de hombre viejo. No vas a poder conmigo. Y ahí te recuerdas lo que dice el Señor, que hay ciertos demonios que solo salen con oración y ayuno. Pero te pone a prueba. En cada diócesis el obispo tiene la potestad y tendrá que discernir, porque para hacer esto necesitas gente que se prepare. Pues estas cosas no se improvisan. Nada peor que la gente que quiere meterse a exorcista así aficionado, porque eso no se juega. Con esto no se juega. Repito, no se imaginan lo duro que es. Porque con el diablo se combate a pecho descubierto. Gracias por tu aportación. Más preguntas. Venga. Hola. Buenas noches, monseñor, bienvenido. Le hablo a nombre del Ministerio de Parejas, Fe y Esperanza. Y más que un pedido, sería una súplica de que el nuevo obispo tenga pendiente el trabajo que se debe realizar en los matrimonios, en la familia. La familia es el pilar de la sociedad y si se cae la familia, se cae la sociedad. Como ministerio hemos trabajado en eso. Y que el próximo obispo, deseamos, con la bendición de Dios, venga a fortalecer este trabajo, porque hemos visto cómo se han desquebrajado hogares, cómo se han separado laicos comprometidos, se van separando, hogares que se van destruyendo, y necesitamos que el próximo obispo venga a direccionar para salvar hogares. Te agradezco mucho que has puesto el dedo en la llaga. Es uno de los puntos neurálgicos, de los puntos más complejos. Y creo que, porque a veces hemos hecho una preparación al matrimonio muy superficial. Y no es solo la preparación al matrimonio, es tener la capacidad de acompañar a las parejas que pasan un momento de crisis, que lo pasa todo el mundo. Porque dígame usted cuál es la pareja que no tiene una crisis. Pero en esa crisis puedes tirarlo todo por la borda o, si alguien te ayuda, reconducir las cosas y recomenzar de nuevo, que puede ser una gracia enorme en la vida de una pareja. Entonces estoy totalmente de acuerdo y sepa que es una de las cosas que más se suelen señalar. La centralidad de la familia es una de las cosas que, cuando se dice el estado de la diócesis, toda esta problemática emerge. Así que gracias por su aporte. Vengan, si hay alguien más que quiere hacer pregunta, que se vaya luego acercando para no estar esperando que vayan y vienen. Buenas noches. Venga, acérquese, que el nuncio no muerde. Tal vez sí, tal vez no. Que no muerde, se lo digo yo, que no muerde. Y así un poquito más cerca lo encuadra la cámara. Tal vez sí, tal vez no. Venga, venga. Buenas noches con todos. Indudablemente que nuestra diócesis, ya son 2 años que estamos sin un obispo. Uno. Y un poquito más. No me exagere, uno. Que yo le vine a dar posesión en mayo, y es mayo también, o sea, son 12 meses y unos días. Entendiendo que estamos ya 1 año sin un obispo titular y viendo la multidiversidad de problemas que tenemos aquí en el Ecuador a nivel de toda esta situación que hemos pasado, ¿no? Tengo una pregunta muy puntual. ¿Cuándo vamos a tener obispo? Esa es la pregunta del millón. ¿Sí? Eso quisiera saber yo.
Primero quisiera saber cuándo me van a responder las personas que he consultado. Porque no me quiero llevar yo la culpa de que haya gente que no me responda. Y por eso le digo que yo suelo llamar por teléfono. Yo en una semana, 10 días, cuando haga bien abundantemente un mes que mandé las cartas, pues empezaré a decir, oye, respóndeme. Cuando tengo todo, ese trabajo de síntesis me lleva un tiempo. Me puede llevar mes y medio, 2 meses. Pero tengo que ver también quiénes son los candidatos que me proponen, porque como sean candidatos que yo no he analizado todavía, tengo que empezar a consultar 50, 60 personas sobre cada uno de ellos. Esto no es soplar y hacer botellas. Esto es más complejo. Entonces, lo importante es hacerlo bien, no hacerlo deprisa, por correr. El primer interesado en que no tarde soy yo. Y le aseguro que de mí no va a depender. Pero hay una serie de tiempos que no dependen de mí. Cuando una de estas cosas llega a Roma, pues desde que yo la envío hasta que la tratan en una plenaria, pues pueden pasar cerca de 3 meses. ¿Por qué? Primero, porque hay que hacer una serie de análisis en otros dicasterios de Roma, es una cosa compleja. Pero en segundo lugar, porque tenemos que ponernos en la fila. Usted cuando va a comprar al supermercado, ¿qué hace para pagar? Se pone en la fila, ¿no? Claro. Porque no podemos decir, yo tengo que pasar por delante porque soy más guapo que los demás. Pues no, te pones en la fila y cuando te toca, te toca. Entonces nosotros llegamos a Roma y nos ponen en la fila, ¿cómo se hace? Entonces, por eso puede tardar unos meses. Pero vamos, mi esperanza es que podamos anunciar el obispo quizá hacia fin de año, una cosa así. Esa es mi esperanza, mi sueño. A veces los sueños se realizan, a veces no. Y es que no sé, porque no me han respondido todavía. O sea, es que no sé, no tengo ni la menor idea de quién va a ir en esa terna, pero ni la menor idea. Por eso he querido hablarles en este momento, cuando yo todavía no sé, y decirles las cosas son así. No es que yo vengo ya y traigo la solución en el bolsillo. Por si acaso. No la traigo, no, tranquilos. Porque es verdad que esto es ese proceso en el que todos ponemos una parte del mosaico. Al final el mosaico saldrá. Le agradezco el interés. Repito que nadie tiene más interés que yo en que no tarde, pero hay que hacer las cosas como se deben hacer, con el respeto a todas las... Gracias y que Dios le ilumine. Gracias. Bien, yo desearía terminar con una cosa. Todavía hay, perdón. Es que miraba y no veía. Venga acá. Venga. Muy buenas noches, estimado anuncio. Bueno, mi sugerencia para Monseñor que se designe aquí en la ciudad de Riobamba sería que se trabaje en el compromiso, muy aparte de los sacramentos entre niños y adolescentes, para que la juventud se integre y pueda retomar los valores que se han ido perdiendo con el tiempo, que se ha alejado bastante a la juventud, y que recobremos la unidad en la Iglesia. Muchas gracias. Has tocado 2 puntos, el tema juvenil, el tema jóvenes y el tema niños. Es tremendo, porque yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero hay un cambio generacional tan grande que yo veo abuelos que ya no son capaces de entenderse con sus nietos, porque los nietos llegan hablando en terminología de megabytes y de no sé qué, y el abuelo dice, ¿qué? Pero es que hay otra cosa más grave aún, y es que a veces los jóvenes no se entienden con los preadolescentes, porque solo en cuestión de unos años ha habido una diferencia terrible. Entonces, todo eso es un punto. Yo siempre digo que el reto más grande que tenemos como cristianos, como católicos, es la transmisión de la fe a las jóvenes generaciones. Ese es el mayor reto.
Y a veces continuamos haciendo una catequesis hecha solo de nociones y no de vida. Y al joven hay que enseñarle a vivir y a encontrarse con Jesucristo y no solo a saberse cosas en la cabeza, si no tiene ese encuentro con Dios. Ese tema, y luego has tocado el tema de la unidad de la Iglesia, que me parece que sí, que es fundamental. Agradezco mucho. Muy buenas noches. Un saludo a todos. Y como dijo que quería terminar, solamente pedirle a mi Padre del Cielo que le ilumine a usted para que haga las cosas bien. Y Dios le pague, Monseñor Bolívar, por su acompañamiento en esta diócesis. Pues es eso lo que les quería pedir, por eso le agradezco que lo haya puesto en luz. Miren, han visto cómo se hace en esta situación. Le digo sobre todo, siempre le digo a los curas, y mañana se lo diré, menos chismes y más rezar. Menos morbo de quién va a venir, de quién no va a venir. Vendrá el que... tendremos que decir bendito el que viene en nombre del Señor, porque el que vaya a venir ni lo sabe que le va a caer esa cruz. Pero vendrá en el nombre del Señor. Recibámoslo de esa manera. Bendito el que viene en nombre del Señor, no en su nombre, no para hacer su voluntad, sino porque el Papa se lo ha encomendado, ¿no? Para ello, yo le estaba diciendo a Monseñor Bolívar, y lo hemos hablado también con los religiosos y religiosas, y lo hablaré mañana con los sacerdotes, qué bonito sería elaborar una breve oración, pidiéndole al Señor que ilumine al Papa y a todos los que intervienen en este proceso para que nos llegue aquella persona según el corazón de Dios. Y yo creo que al final de cada misa se podría rezar esta oración y ponernos en esa actitud de pedir al dueño de la mies que mande el obrero que él quiere a su mies. A través de todas estas mediaciones humanas, yo hago esta mediación de consultar a todos, luego doy mi opinión. Si he consultado a 60, mi opinión será la 61. Es verdad que tiene el valor de haberse leído las otras 60. Pero soy uno más, después cada cardenal dirá su opinión y al final el Papa tiene la última palabra. Y nosotros creemos que el Papa es el sucesor de Pedro, a quien el Señor le dio poder de atar y desatar. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y puede abrir y puede cerrar. Y lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Por eso vivámoslo de esta manera como comunidad cristiana, como hermanos que somos, pero vivámoslo también en oración, pidiéndole al Eterno Padre que ilumine en todo este proceso a todos los que intervenimos, desde la última persona que es consultada hasta el Papa que decide, para que al final, en una actitud de fe, recibamos a quien el Papa nombre, repito, diciéndole bendito el que viene en nombre del Señor. Muchísimas gracias a todos. Espero que les haya resultado importante el conocer cómo son las cosas de nuestra Iglesia, porque si no las hablamos, nos las imaginamos como queremos y a veces nos imaginamos cosas que no son. Y que Dios les bendiga. De todo corazón terminamos dándoles la bendición. Le damos un fuerte aplauso a Monseñor Andrés. Gracias, Monseñor, porque nos permite ser iglesia y compartir juntos esto que el Señor también nos pide, orar para que en nuestra diócesis pues tengamos un obispo según el corazón de Dios. Antes de terminar este encuentro, quisiéramos, Monseñor, en nombre de todos los movimientos y grupos apostólicos, las hermandades que se encuentran aquí presentes de distintas parroquias y comunidades, para entregarle a usted un pequeño presente. Monseñor, muy buenas noches. Bueno. A nombre de los fieles cristianos laicos que peregrinamos aquí en la ciudad de Riobamba, Monseñor, reciba este pequeño obsequio en el cual va grabado todo el cariño, el amor de la ciudad. Yo sé
que usted siempre nos va a tener en su corazón, que vamos a orar para que su santidad, el Santo Padre, usted, Monseñor, y todos aquí, les dé esa sabiduría y que les llene del Espíritu Santo para guiar a su pueblo. ¿A que me queda bien? Que sí. Sepan que yo muchos días me tengo que poner un poncho porque hace frío en mi oficina. Me va a venir bien, y además para recordarles. Una última cosa antes de darles la bendición. No les he presentado. Ha venido conmigo el nuevo secretario de la Nunciatura en Quito, que es natural de Polonia, pero que estaba... Escuchen, ¿saben dónde estaba estos últimos 4 años? En un país que se llama Papúa Nueva Guinea, que está encima de Australia. Y de allí, tomando no sé cuántos aviones y no sé cuántas horas, ha llegado a Quito, está luchando con el español, porque era una lengua que no la tenía todavía bien dominada, sabe muchas, pero ahora ya en estos días ya está celebrando la misa y ya está soltándose en hablar. Así es que se llama Monseñor, porque el Papa le acaba de dar el título de capellán de su santidad. Tiene el tratamiento de Monseñor. Monseñor Jacek. Se lo van a tener que aprender. Es un nombre polaco que a mí me resultó difícil. Jacek. Una J, una A, una C, una E y una K. Jacek Pinosi. Así es que nos va a acompañar unos cuantos años y quería que viniera a conocer Riobamba, recién llegado al Ecuador. Sí, terminamos dándoles la bendición. El Señor esté con ustedes. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz. Demos gracias.